Muy buenas noches. Hoy está con nosotros Carlos Alberto Montaner para conversar sobre su último libro, El Presidente. Una larga carta a quienes pretenden, son o serán presidentes de cualquier país democrático o con deseos de serlo. El libro tiene un subtítulo, Manual para electores y elegidos, lo que indica que la carta también va dirigida a los que tienen la responsabilidad de determinar quién nos gobierna en una democracia. Y hay un segundo subtítulo, El Príncipe en el tiempo de las urnas, en referencia al famoso libro que Maquiavelo escribiera en 1513, explicando qué es lo que había que hacer para ser un buen príncipe o gobernante de la época. A Maquiavelo, que por cierto nunca pronunció la frase del fin justifica los medios, sí se le considera el creador del concepto la razón de Estado. Y en torno a un nuevo concepto sobre la razón de Estado, gira también este libro de Montaner. Para los cubanos es importante porque en 60 años ya casi de dictadura hay al menos 2 generaciones que no se han podido gobernar. De modo que lo único que podemos hacer por ahora es intentar influir en el pensamiento de quienes en el futuro tengan la oportunidad de gobernarse y no de ser gobernados, pues hay una diferencia que explica muy bien el libro. Influir en el futuro de la misma manera que lo hicieron las ideas de la Ilustración en el siglo XVII y en el siglo XVIII, ideas que incubaron la Revolución Ciudadana y la Industrial. De modo que el programa de hoy solo será un aperitivo para que se entusiasmen y nos acompañen este sábado en la Feria del Libro, en lo que esperamos sea una fructífera discusión pública, abierta y sincera sobre un tema trascendental que es a fin de cuentas el que nos mantiene en el exilio. ¿Cómo gobernar y cómo gobernarnos sin morir en el intento? Bienvenidos al Espejo. Muy bien, Carlos Alberto. A ver si nos da tiempo a tocar el tema. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por esa presentación tan generosa. No, es cierto, he disfrutado mucho el libro. Sin embargo, mi primera pregunta gira en torno a que pienso que el libro podría tener un pecado original, ¿no? Que está escrito para quien quiera ser un buen gobernante y no para aspirantes a tiranos, demagogos, populistas. Y en este sentido, Maquiavelo decía que había que tomar en cuenta la maldad humana. Te quiero hacer una pregunta maquiavélica. ¿No es inocente este libro? No es inocente porque la mayor parte de los países, por ejemplo, de América Latina, están gobernados por democracias y los funcionarios son electos o seleccionados por funcionarios electos. De manera que en el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos, si fuera en África yo te daría la razón, o si fuera en otras regiones del mundo, pero en América Latina no es así. En América Latina la democracia y la posibilidad de elegir a quienes nos gobiernan es una cosa patente. No, y ahora en América Latina va a pasar algo tremendo, que es que estaba leyendo que Chile dentro de poco va a pasar a formar parte del primer mundo, según las estadísticas, sería el primer país de nuestro continente y un buen ejemplo a seguir, ¿no? Yo creo que sería el gran ejemplo a seguir y además ojalá que no se descarrile ese ejemplo, porque cuando nosotros demostremos que que Chile, la idea de Cuba es lo contrario. Es lo contrario, que Chile puede ser el primer país de América Latina que llegue al primer mundo, esa es la demostración de que todos podemos hacerlo si nosotros tenemos la capacidad de utilizar el mercado, utilizar el Estado de Derecho y las instituciones que hacen posible el desarrollo. El libro que está hecho en forma de carta al presidente, y tú hablas, usted, señor presidente, enumera 13 virtudes según los clásicos, tú las pones en latín, yo que no sé nada de latín las traduje al castellano. Primero, prudencia, autoridad, seriedad, concordia o flexibilidad, humanidad, clemencia, espíritu de trabajo, paciencia, firmeza, sentido del humor, dignidad, frugalidad y coraje. Yo escogí 3 de ellas, concordia o flexibilidad y firmeza, ¿no? ¿Cómo esto no se contradice? ¿Cómo se puede ser flexible y se puede ser firme a la vez? ¿Cómo un presidente puede hacer las dos cosas? Y yo te diría más, no se puede ser firme si tú no eres flexible y al revés, porque es una combinación entre los principios que deben ser inamovibles, que deben ser firmes, y la capacidad de modificar ciertos comportamientos ante una realidad que tú no puedes gobernar. Hay un caso ejemplar y es la Segunda Guerra Mundial. Cuando el señor Roosevelt
y el señor Churchill, que sabían perfectamente que el señor Stalin era un canalla y que el experimento soviético era un desastre para el mundo occidental, pero tenían que enfrentarse a Hitler, que estaba ganando la guerra en ese momento. Tuvieron la flexibilidad de aliarse con él. Flexibilidad de aliarse con un señor e inmediatamente después de establecer... Pero después hemos pagado todos los años de Guerra Fría. Pero la Guerra Fría que finalmente fue ganada por Occidente y que fue en definitiva la demostración de que la flexibilidad tenía todo el sentido del mundo si se compaginaba con la defensa de los principios, que fue lo que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando dices frugalidad, ¿a qué te refieres aquí en este sentido? A un gasto público limitado, a que no haya gastos extravagantes, a un gobernante que se adapte a la realidad de su pueblo. Hay cosas que hieren el sentimiento de la gente, es decir, ver... Venezuela es un caso, por ejemplo. En Venezuela nosotros estamos viendo unos gobernantes que hacen lo que les da la gana, que roban lo que quieren, los boliburgueses estos que se han hecho de miles de millones de dólares y sin embargo el pueblo cada vez es más pobre. Cuando un tipo de esos anda en un helicóptero o en un yate, eso es realmente... A costa de los demás, ¿no? A costa de los demás. A ver, seguimos con el libro. Sobre el poder legislativo, ¿no? Dices lo siguiente, en la página 43. Si se le exige a los cirujanos unos estudios universitarios, los legisladores, es decir, en este caso nuestros congresistas, por ejemplo, cuyos actos afectan al conjunto de la sociedad, deberían examinarse en algunas materias como derecho y economía para poder ejercer, ¿no? Como los médicos o como los abogados si quieren estar en un tribunal. Primera pregunta, ¿deben aprobar el examen para postularse o solo una guía para que los electores sepan? Yo creo que los partidos políticos tienen la función de disciplinar y de admitir solo postular a quienes tengan la capacidad de llegar al Congreso y hacer una buena labor. Pongo un ejemplo, vuelvo al ejemplo venezolano que me parece extraordinario. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, una de las cosas que él dictaminó fue vamos a crear 50.000 puestos de trabajo en la primera semana. Pero ¿cómo lo hizo? Bueno, obligó a que cada ascensor tuviera un señor que apretara el botón. Yo lo he visto eso en Caracas. Tú subías y había ahí... Y había un tipo que... Ibas a tocar el botón que te decía... Y te daba un manotazo, claro. ¿Por qué? Porque había que pagar 50.000 salarios a unos señores que no tenían ningún sentido. Bueno, esa es una pieza legislativa típica de quien no entiende cómo funciona la economía. Y eso realmente es demasiado importante para dejarlo en manos de gente ignorante. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿pero tú crees que deben hacer un examen, o sea, como lo hacen los médicos, como lo hacen los abogados y que deben aprobarlo? Yo creo que los partidos políticos pudieran hacer una cosa como esa, por lo menos unos cursos de formación, porque es terrible. Porque la pregunta es si ese examen no limita la libertad de que los brutos también tenemos derecho a postularnos, por ejemplo. No, los brutos tienen derecho a postularse, pero tú, de la misma manera que tú no te operas de apéndice con un tipo que... Con el barbero. Con el barbero, porque si tú te puedes operar de apéndice con un médico pues, que ha tenido que pasar exámenes. El barbero no puede operarte legalmente de apéndice porque estaría violando la ley. Y hay otros poderes, como el Poder Judicial, por ejemplo, que requieren... Ser abogados. Ser abogados o por lo menos tener una formación. No requiere exactamente ser abogado. Hay instancias en donde pudieran no ser abogados, pero requiere una formación. Sí, para juicios más... Como nuestro amigo Béjar, que era juececito, decía él en broma, ¿no? Así es. Qué bien. Disfrutaba mucho de eso, de ser juececito. Claro, espero que haya sido magnánimo. Sí. Placa, que tengo la número 3 que he puesto aquí, la pregunta número 1. Dice, es indignante que los legisladores gocen de inmunidad y que no puedan ser acusados en los tribunales sin que sus compañeros del Congreso se lo permitan. Y la pregunta es, ¿no ha sido la inmunidad parlamentaria un modo de impedir las vendetas políticas como en la misma Venezuela, por ejemplo? Bueno, cuando hay una dictadura ya, por supuesto, estamos al alcance de cualquier arbitrariedad que nos quiera imponer el Estado. Pero en las democracias yo creo que eso es un error. La inmunidad... Aquí en Estados Unidos no hay inmunidad, ¿no? No existe. Pero entonces el contrincante puede inventarte un juicio y una acusación. Hay una cierta inmunidad para el presidente. Es decir, para juzgar al presidente solo lo puede hacer
el Congreso. El Senado o el Congreso, y tiene que haber una votación. un porcentaje de electores muy importante que lo decida. Yo creo que es un error el que exista la inmunidad parlamentaria. La inmunidad para cualquiera. ¿Por qué es un error? Porque todo el mundo tiene que estar subordinado a la autoridad de la ley. Y todo el mundo debe saber que la ley lo puede alcanzar, que no hay nadie que pueda escaparse a esa autoridad. Número 4. Esas son cosas que hay en el libro y que yo he ido sacando así porque, como digo, hay que dejar algo para que el sábado, ¿a qué hora es la presentación? 6:30. A las 6:30 de la tarde en la Feria del Libro, pues ahí estaremos, estará Carlos y yo lo acompañaré también, así que ustedes espero que nos acompañen. Tú harás las preguntas y espero que seas benigno. Más o menos. Oye, sobre el Poder Judicial, los jueces no deben ser elegidos para que no respondan a otra cosa que la majestad de la ley. Aquí los jueces van a votación. ¿Por qué no deben ser elegidos los jueces? Yo creo que, bueno, aquí hay jueces elegidos y jueces designados. Yo creo que es preferible, siempre hay un elemento muy subjetivo en la selección de los jueces, pero es preferible, hay menos posibilidad de que haya un juicio justo con un buen juez bien formado en leyes que una persona sencillamente elegida que ha tenido que recoger dinero para la elección y que ha tenido que encontrar fórmulas de convivencia con quienes les dan ese dinero para... Y con los votantes Y además, cuando uno sabe que la mayor parte de los jueces elegidos en elecciones normales en este país son elegidos por el dinero dado por los grandes bufetes. Eso es a mi juicio, es un peligro. Es un peligro. No, yo teóricamente prefiero elegir al que me va a juzgar, suponiendo que me va a llevar más suave, ¿no? Hay delitos que sí, hay delitos que no. Hay delitos. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos algunas preguntas de esta película que estamos viviendo, de cómo y por qué votan los electores, también el político en la era de la imagen y también cómo se es un buen presidente, 11 principios de economía. Vamos a ver si nos da tiempo para hacer este repaso. Si no, ya saben, el sábado a las 6 de la tarde de la Feria del Libro. Regresamos, tengo más aquí en Ristre.